Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La amargura es la catástrofe que lleva al ser humano a la locura. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Damos gracias a los oyentes del dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com, que cada mañana nos escuchan fielmente en este espacio de Vidas con Propósito. Y hoy damos inicio a una nueva serie. Tú nos creaste con un propósito. Continuamos con la nueva serie iniciada en el programa anterior, de miércoles y viernes, titulada Decisiones que liberan su vida, y compartiremos la segunda parte del primer tema, o mejor, la primera decisión que libera su vida: decida amar. Nos acompaña como de costumbre el pastor Ángelo Becerra, que responderá al tema de hoy, y también está con nosotros Raúl Mogotocoro, líder de la comunidad Vida con Propósito. Buenos días, Raúl, y bienvenido. Hola, Oscar, muy buenos días, pastor, y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Recordemos que en el programa anterior aprendimos, aunque muchos no lo crean, que amar es una decisión, y no es una decisión fácil. Muchas personas no han entendido este mandato bíblico y por eso viven prisioneras de sus emociones, que los llevan a la cárcel de la amargura. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer el cristiano que reconoce que tiene amargura en su corazón? Pues arrepiéntase de su amargura. Es el primer paso para decidir amar, pues la amargura conlleva anidar odio en mi corazón y me llena de más argumentos para no perdonar. Esto es muy peligroso para su vida emocional y espiritual, querido oyente. Por lo cual, si decido amar, debo también decidir perdonar. El perdón, al igual que el amar, es una decisión. Y el segundo paso para decidir amar es: mire a su ofensor con misericordia, como lo hizo Esteban, el primer mártir cristiano, que mientras era lapidado oró a Dios pidiendo misericordia por sus verdugos. Pastor Ángelo, buenos días. Alguien que ha sido herido profundamente podría estar preguntándose: ¿por qué mirar al ofensor con ojos de misericordia? Porque lo necesitamos, Oscar, o lo necesitaremos, ¿cierto? Nuestro enojo se aminoraría si nosotros pudiéramos vernos tal cual somos, y lo cierto es que no somos tan buenos como pensamos. Todos somos pecadores, todos tenemos un historial, y aunque quizás esa no sea nuestra intención, más adelante vamos a cometer pecados, vamos a tener errores, vamos a cometer fracasos, de los cuales nosotros quisiéramos que los demás nos miraran con ojos de misericordia. Fue por eso que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y al respecto, el autor Ray Pritchard dijo lo siguiente: el secreto del perdón es comprender que en el sentido fundamental, entre usted y la persona que lo lastimó realmente no existe ninguna diferencia, ninguna en absoluto. Cierre de la cita. Impresionante lo que dice este autor. Esto lo que quiere decir es que, dadas las mismas circunstancias, nosotros haríamos exactamente lo mismo que nos hizo nuestro ofensor, si se presentara exactamente el mismo cuadro. Mirar con ojos de misericordia a nuestro agresor es hacer depósitos de misericordia a nuestro favor. Es ser en última misericordiosos con nosotros mismos. Es como si el Señor mismo nos dijera: por tu bien te conviene ser misericordioso. Y esto me hace acordar que en cierta ocasión un hombre le fue infiel a su esposa. Obviamente pues la hirió en lo profundo de su corazón, pero cuando fue descubierto, este hombre le pide a su esposa que lo perdone, y ella finalmente accedió. Simultáneamente a su infidelidad, su hija adolescente mantuvo relaciones sexuales con su novio y quedó embarazada. Entonces, cuando este padre se entera, termina echándola de la casa y le dijo que dejaba de ser hija suya. Esta, digamos, fue la parábola que Jesús nos contó sobre los dos deudores. ¿Qué le impidió a ese hombre perdonar a su hija? Él simplemente no vio a su hija con ojos de misericordia. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Pastor Ángelo, lo primero que debemos hacer para ser libres de la amargura es arrepentirnos y luego mirar con misericordia al ofensor. ¿Luego qué sigue, pastor? El tercer consejo o tercer principio para decidir amar y no ser prisioneros de la amargura es arranque de raíz la amargura. Hay que sacarla, pero hay que sacarla de raíz. Dice Hebreos 12:15, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Este versículo muestra 3 efectos de la raíz de amargura. Guardar amargura en nuestro corazón ocasiona por lo menos estas 3 cosas. La primera es dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y yo le pregunto algo, estimado oyente, ¿usted no siente la alegría de la salvación? ¿Le es imposible relacionarse con Dios? ¿No experimenta la paz que proviene de Dios? A eso está haciendo referencia este versículo. Entonces lo primero es dejar de alcanzar la gracia de Dios cuando anidamos amargura en nuestro corazón. Lo segundo es que la amargura causa dificultades. La persona amargada pues vive peleando con el uno, vive peleando con el otro, pelea con el papá, pelea con la mamá, va al trabajo y pelea con el jefe, pelea con el hermano, pelea con el policía, pelea con la persona que va ahí en el carro, le grita, pelea hasta con el pastor, pelea con el vecino. Y yo tengo una frase que varias veces he dicho aquí, pero hoy la voy a repetir. Cuando Bot tiene problemas con todo el mundo, el problema no es todo el mundo, el problema es Bot. Y eso es producto de la amargura. Y muchos creen que el problema es todo el mundo. Sí, no exacto. Y lo tercero que produce la amargura es que corrompe a muchos, es lo que nos enseña este pasaje de Hebreos. Basta que a un lugar armonioso se acerque una persona amargada para tirárselo, ¿cierto? Llega una persona y daña el ambiente. Quien es amargado tiene la capacidad de llevar su veneno y su amargura a los demás. El amargado, digamos que quiere que todos los demás sean como él y por ende vive corrompiendo a otros. Claro, esto lo hace de manera inconsciente porque él no es que se lo proponga, pero transmite su veneno. Y estimado oyente, a menos que usted tenga un corazón duro, pienso que usted decidirá, después de este programa que hemos visto el miércoles y viernes, usted va a decidir perdonar. Obviamente esto no va a ser nada, pero nada fácil. Muchas personas, aunque toman la decisión de perdonar, al poco tiempo nuevamente experimentan sentimientos negativos entre las personas que perdonaron, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es lo que hacen las personas? Ellas dicen, voy a perdonar, decido perdonar, está bien, perdono, pero luego de unos días, semanas o tal vez meses, los sentimientos vuelven a tomar posesión de su voluntad y retroceden en su decisión. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, el escritor a los Hebreos describe la amargura como una raíz, ¿no? Lo acabamos de leer. Esta raíz tiene un fruto llamado resentimiento o no perdón. ¿Qué hacemos las personas? Las personas por lo general nos fijamos en el fruto y decidimos quitar ese fruto, ¿cierto? El fruto que es el no perdón. Y esto es posible, como usted lo mencionaba, Oscar, por algún tiempo. Pero como la raíz sigue ahí, ¿cierto? La raíz de la amargura, entonces esa raíz se encargará con el tiempo de producir nuevamente el fruto del no perdón. Y ahí es donde está la lucha. Pastor, entonces, ¿cómo desarraigar la raíz de la amargura? Bueno, vamos a dar algunos consejos prácticos que creo yo nos pueden ayudar. Para quitar no el fruto, sino la raíz. Y si quitamos la raíz, pues el fruto también se va a ir. El primer consejo práctico es hable con Dios al respecto. O sea, usted está amargado con alguien, usted está resentido con alguien, hable con Dios al respecto. No actúe como si nada hubiese pasado, no niegue eso, exteriorícelo, háblelo, coméntelo, vaya y cuénteselo al Señor, permita que Dios lo escuche, derrame su llanto, sus lágrimas delante de Dios, háblele con franqueza al Señor. Dígale lo malo, lo feo, lo horrible que usted se siente pues por esos sentimientos. Cuando usted habla con Dios, pues Él lo libera. Si usted se calla, usted seguirá prisionero y se causará más daño. O sea, mucha gente dice, no, el tiempo sanará las heridas, pero si no se hace nada, esas heridas no van a sanar. El tiempo lo que hace es inconar las heridas. El segundo consejo práctico para desarraigar la raíz de amargura es no apruebe sus sentimientos. En el mismo momento en que usted apruebe esos sentimientos de amargura, pues ellos lo van a gobernar nuevamente a usted, van a dominar su voluntad.
Yo no le estoy diciendo que no sienta, lo que le estoy tratando de decir es que no le dé el aval a sus sentimientos. Y es aquí donde muchos cristianos pues quedan atascados en cuanto a perdón se trata. Algunos no perdonan porque no sienten hacerlo. Otros quizás intentan perdonar y hasta lo deciden, pero cuando los sentimientos negativos regresan, ¿sí?, nuevamente tropiezan y retroceden. Por ejemplo, el esposo le fue infiel a la esposa, pero se arrepintió de corazón, le pidió perdón a su esposa y se apartó para siempre de esa relación infiel o esa relación adúltera. Más adelante, cuando el esposo comete un error, de pronto se le olvida una fecha importante, de pronto está malhumorado, le habla descortésmente a su esposa. Es muy probable que sentimientos negativos empiecen a atacar nuevamente a la mente de esa esposa, ¿cierto? Ella comienza a abrigarlos y vuelve a traer a la memoria lo que sucedió en el pasado. Entonces, por eso tan importante no aprobar esos sentimientos negativos. O sea, no podemos dejarnos esclavizar o dominar por esos sentimientos y tenemos el poder o la facultad para renunciar a ellos. Sí, el sentimiento puede venir, desde luego, porque somos de carne y hueso, pero podemos tomar la decisión de no prestarle tanta atención y no dejarnos dominar por ellos. El tercer consejo práctico es, para desarraigar la amargura, es crea en lo que Dios dice con respecto al perdón. O sea, algunos sencillamente no lo creen, ¿no? Lo que Dios ha dicho en su palabra. Bíblicamente el perdón es una decisión voluntaria, es una decisión consciente que se toma a favor de otros por obediencia a Dios, y eso es suficiente para perdonar. Cuesta mucho, pero bien vale la pena honrar a Cristo sometiéndonos a su palabra. Yo sé que a muchos quizás no les convence estas tres sencillas maneras de desarrollar la amargura, pero tengo la paz de decirle que son bíblicas. Si nosotros las hacemos, estas tres cosas, sencillamente veremos la mano de Dios ayudándonos a desarraigar la amargura. Hable con Dios al respecto, no apruebe sus sentimientos de amargura y crea lo que Dios dice con respecto al perdón. Pastor, ¿podría darnos una ilustración para entenderlo mejor? Bueno, quisiera ilustrarles lo que pasa cuando alguien decide mantener su odio y su amargura en lo más profundo de su corazón. La Biblia dice que cuando Amnón violó a Tamar, que era hermana de Absalón, Absalón se queda callado, ¿no? Y le dice a su hermana Tamar que se quede callada también, que no diga nada. Absalón sencillamente pues guardó silencio. Él no dijo nada ante la violación que sufre Tamar. ¿Qué sucedió entonces? Durante 2 años el veneno de su amargura le nubló y lo encegueció, su mente quedó como atrofiada, a tal punto que él fraguó, él planeó, él hizo un plan para quitarle la vida a su medio hermano Amnón. Luego de matarlo, su amargura no lo dejó, sino que se arraigó más en él y la emprendió entonces ahora contra su padre David. Intentó hacerle un golpe de estado, intentó matarlo, pero la justicia divina le cobró su pecado y murió a causa de su odio. Yo le pregunto, estimado oyente, ¿le gustaría seguir los pasos de Absalón? Yo sé que usted dirá que no, ¿cierto? Que usted jamás ha planeado la muerte de nadie, que ni siquiera de aquellos que le han hecho mal. Pero le pregunto, ¿acaso no ha dicho, no quiero volver a ver a esa persona en mi vida? ¿Acaso usted no ha dicho, me importa 5 lo que le pase? Cuando a su ofensor de pronto le va mal, ¿no ha dicho usted quizás, no me alegro, pero me corre un fresco? ¿No ha dicho con ínfulas de ser espiritual, yo sé que arriba hay uno que para abajo mira? Vea, estas y otras expresiones lo único que reflejan es que la amargura todavía está en su corazón. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Decida amar, es el tema que estamos tratando en el día de hoy. Repasemos lo que hemos visto en estos 2 últimos programas. ¿Qué debemos hacer para desarraigar la amargura? Hable con Dios, no apruebe sus sentimientos y crea en lo que Dios dice con respecto al perdón. Hasta aquí hemos visto 3 acciones a fin de no ser dominados por la amargura y decidir amar genuinamente a quienes nos han hecho mal. Primero, arrepiéntase de su amargura. Segundo, mire a su ofensor con ojos de misericordia. Tercero, arranque la amargura de raíz. Pastor, ¿cuál sería la última acción para no ser esclavos de la amargura y amar genuinamente a quienes nos han hecho mal? La última, el último consejo, el último principio para decidir amar y no dejarnos dominar por la amargura es reconcíliese con su ofensor.
Yo por ahí conté en alguna ocasión de que una hermana cristiana se acerca y me dice, bueno, yo tuve problemas con cierta hermana y gracias a Dios la pude perdonar. Y entonces yo le dije, ay, ¿la perdono? Me dijo, sí. Yo le dije, invítela a almorzar. Y ella me contó, ¡ah! Ni de riesgos. Bueno, si no hay reconciliación, eso ya es muestra de algo. Voy a leer lo que dice Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Vea, la evidencia de que hemos sido libres de la amargura y que de verdad hemos perdonado a nuestro ofensor es llegar a la reconciliación con él. Es interesante que el Señor ponga por encima aquí en este pasaje la comunión a la adoración. Mi pregunta es, ¿por qué Jesús hace eso? La respuesta creo que es esta: porque es imposible que demostremos afectos de amor por el Señor cuando manifestamos desamor frente a nuestros hermanos. Y esto concuerda con lo que dice Juan en su carta. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20, dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Mire, mis estimados oyentes, cuando nos reconciliamos con los que nos han hecho daño, damos testimonio de la naturaleza de Dios. Nosotros éramos sus enemigos y Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos consigo. No fuimos nosotros, no, Él fue el que tomó la iniciativa. Un cristiano que rehúsa reconciliarse con su ofensor, pues es un descrédito para el cristianismo y está poniendo en duda su fe. Yo les pregunto, mis estimados oyentes, ¿a quién tiene que llamar? ¿A quién tiene que escribir? ¿Con quién tiene que almorzar? ¿A quién tiene que invitar a casa? Dios espera, antes que usted lo adore, que se reconcilie con sus ofensores. De nada le sirve ser un gran adorador si usted está enemistado con su esposo, con su esposa, con sus hijos. De nada sirve que ofrende mucho al Señor si usted está preso de su odio. De nada le sirve que le pida perdón a Dios si usted no perdona a los demás y si no se reconcilia con ellos. Bueno, con respecto a este tema tan importante, vamos a escuchar un mensaje a la conciencia del hermano Pablo que nos ilustra y nos da a entender mucho más, con más claridad, este tema que estamos hoy compartiendo en Vidas con Propósito. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Las puertas de la prisión se abrieron para dejar entrar a Anita Ríos. Era en Cartagena, Colombia, y era el año 1948. Había matado a su marido Ricardo de una certera puñalada. La causa, infidelidad matrimonial. Las puertas de la misma cárcel se abrieron para dejar salir a Anita Ríos. Era ahora 1989. Había pasado 41 años en prisión. Salió caminando ayudada por su nieta Carmela Núñez. Su nieta y 2 bastones, porque tiene ahora 102 años de edad. Durante 26 años fue la bibliotecaria de la prisión. Siempre observó buena conducta. Por eso y por sus canas le abreviaron la pena. Pero cuando salió del largo encierro dijo: no estoy arrepentida de haber matado a mi marido. Quiere decir que esta anciana centenaria necesita salir de otras prisiones más, no tan solamente de las paredes y las barras de la cárcel de Cartagena. Necesita salir de la cárcel del rencor. Todavía 41 años después, no perdona a su marido. Y necesita salir de la cárcel de los recuerdos amargos. Durante 41 años, rumió en la cárcel su amargura y su despecho. Unió a la prisión de cemento y de hierro la prisión del rencor oculto que aprisionó su alma. En resumen, necesita a los 102 años de edad y antes que se le acabe la vida, salir de la cárcel del pecado. No hace falta estar entre rejas para estar preso. Los vicios dominantes y los sentimientos negativos del alma son una cárcel. Juego, alcohol, droga, sexo,
son cárceles verdaderas. Temores, rencores, antipatías y odios son también cárceles. Encierran corazón y alma en un círculo estrecho y miserable de oscuridad. La actitud más sensata es reconocer que vivimos presos dentro de nuestro problema y que necesitamos clamar por libertad. Y cuando clamamos, Cristo, el gran libertador, está aquí para librarnos. En humildad, mi amigo, pídale al Señor Jesús la libertad de la prisión más agobiante del mundo, la prisión del pecado. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, en el tema de estos 2 días hemos hablado sobre la importancia pues, de decidir amar, que tiene que ver con el perdón, con ser libre de la raíz de la amargura. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué relación tiene el perdón con la justicia? Si yo perdono a aquel que me ha hecho daño, a mi ofensor, ¿eso elimina la justicia sobre su vida? Bueno, interesante pregunta y bastante difícil de responder. Dios tiene la capacidad de que tanto su atributo del amor como el atributo de su justicia se fundan en un solo instante. Por ejemplo, en la cruz vemos el amor de Dios, ¿cierto? Y es lo que a veces la gente solamente mira, que la cruz refleja el amor de Dios, pero la cruz al mismo tiempo refleja la justicia de Dios. Dios nos amó a nosotros en Cristo y para nosotros ese perdón fue gratis. Para Jesús le costó la vida, le costó ese sacrificio como tal. Así que Dios tiene esa capacidad de expresar al mismo tiempo su amor y su justicia. Cuando hablamos de perdón, obviamente cuando yo decido perdonar, libero a esa persona con respecto a lo que me debe a mí, ¿cierto? Ya esa persona no tiene ninguna deuda ante mí. Eso no significa en ningún momento que la justicia divina o la justicia de las leyes humanas le puedan cobrar su deuda o le puedan cobrar su factura. En este sentido, lo que yo le quiero decir a usted, Oscar, y a los oyentes es que nosotros tenemos la obligación de perdonar delante de Dios, ¿cierto? Pero Dios se encarga de hacer justicia y Él efectivamente la hará. Inclusive las leyes humanas también se encargarán de hacer justicia. Si alguien me hace daño, yo puedo decidir perdonarlo, y si soy cristiano, esa es la decisión que debo tomar. Pero en un momento la justicia humana le cobrará la factura por ese error que cometió, por esa falta que cometió. Colocando un ejemplo extremo, digamos, alguien le quita la vida a uno de mis hijos. Yo como cristiano, aunque es muy difícil, yo debo perdonarlo. Pero eso no quiere decir que la justicia, la ley de nuestro país, lo va a perdonar de su delito que ha cometido. O sea, eso no le impide ir a la cárcel a pagar por su delito. Claro, y yo ante Dios he resuelto, digamos, mi responsabilidad al otorgar ese perdón. O sea, al no mirar con saña, al no querer que esa persona se muera, a no desearle que le maten a un hijo a esa persona. Yo ya le perdoné, pero efectivamente las leyes de la justicia humana le cobrarán factura, y si esa persona no se arrepiente delante de Dios, pues también el Señor le aplicará su justicia. Bueno, pastor, yo tengo una pregunta para hacerle, y es, muchas veces dejamos que el tiempo avance cuando nos ofenden y nosotros no tomamos la iniciativa, así si seamos nosotros los ofendidos. ¿Qué consecuencias podría traer eso para nosotros como creyentes? Yo creo que de alguna manera, pues entre líneas lo dijimos en el programa, cuando dejamos que el tiempo pase, Raúl y estimados oyentes que nos están prestando atención, cuando nosotros dejamos que el tiempo avance, más bien lo que eso hace es que mi herida crezca y que la amargura posesione más mi corazón. Entonces, así nos haya ofendido muy fuerte, sería bueno hablar eso primeramente con el Señor y tomar la iniciativa de acercarnos a la persona, no ir a pelear, no ir, ay, usted me ofendió, no, sino acercarnos, pienso yo, estrechar la mano, abrazar, tener un gesto de acercamiento, de cariño, y eso va a eliminar o va a atenuar ese dolor que me causaron. La persona madura debe tomar la iniciativa cuando ha sido ofendido
de ir y expresar sus sentimientos sin atacar a esa persona. Sí, pero inclusive a veces podría, yo diría que a veces mejor expresémosle los sentimientos a Dios, porque si la persona que me ofendió todavía no lo reconoce y yo voy y le expreso que me hirió, probablemente voy a levantar un conflicto mayor. Entonces, más bien, mi molestia, mi tristeza, mi dolor se lo expreso a Dios, y ante la persona lo que busco es un acercamiento. Eso no es ser hipócrita, eso es ser sabio. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo iniciamos una nueva serie titulada Dificultades en la vida cristiana, y el primer tema que trataremos, el silencio de Dios. Las reuniones en Piedecuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450, lo mismo que en el poblado del municipio de Girón a las 8 de la mañana, en nuestra nueva sede ubicada en el restaurante y asadero Super Pollo en la carrera 26 número 4121, segundo piso. Nuestras reuniones habituales las hacemos en Bucaramanga en el Colegio Americano, pero debido a que este domingo hay votaciones, la haremos en la calle 48 entre carrera 20 y 21 en la iglesia Betel a la misma hora, a las 5 de la tarde. Oscar, una breve introducción del tema del domingo. Pues de otro lado, el pastor Ángelo, que es el que va a dar el tema el domingo. Bueno, el silencio de Dios lo incluimos como una dificultad en la vida cristiana, porque en nuestra travesía cristiana a veces Dios guarda silencio, a veces oramos, Dios nos responde, a veces las cosas cuando más resultan difíciles es cuando menos nosotros logramos percibir o escuchar a Dios. Es una gran dificultad para el cristiano. Algunos sucumben, algunos abandonan la fe, algunos dicen Dios me defraudó, porque no fueron enseñados, no se les enseñó que Dios guarda silencio a veces, y es una manera de probar nuestra fe y de llevarnos a crecer en nuestro carácter cristiano. Dios, por ejemplo, guardó silencio cuando Job está atravesando los momentos más difíciles de su vida. Dios guardó silencio. Usted lee los 40 y pico capítulos que tiene Job, si mal no estoy son 42. Dios habla en el capítulo 1 y vuelve a hablar en el capítulo 41. 40 capítulos Dios no aparece, al menos no aparece él hablando, sino que ahí Job está con unos encontronazos mentales, emocionales, y bueno, al final Dios decide hablar, Dios rompe el silencio. Pero qué bonito que como cristianos aprendamos a lidiar con el silencio de Dios. De eso vamos a hablar el próximo domingo, así que si usted no tiene iglesia está cordialmente invitado. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo lunes a esta misma hora y que tengan un día muy feliz.